Amigos, pues vaya revelación la que se está dando esta semana con el avance ruso que se está reportando precisamente en el Donbass y que ya está cambiando todas las reglas del conflicto. ¿Se acuerdan que en algún punto se hablaba de cómo el conflicto en el Donbass estaba congelado, que era un estira y afloje, pues que no había un ganador, digamos, marcado en las trincheras? Bueno, amigos, eso ya es historia. Ya hoy estamos viendo un golpe directo en el tablero estratégico de Ucrania y sobre todo, por supuesto, de la OTAN. En menos de 2 meses ya estamos viendo aquí un verdadero cambio en el escenario del conflicto, en donde las cosas han cambiado bastantes. Ya se reportó en lo que va de estos 2 meses, pero sobre todo de las últimas 2 semanas, que algo que parecía muy improbable para la OTAN, no se lo esperaba la OTAN, por supuesto, y están en shock en parte por esto, porque han perdido más de 1,500 kilómetros cuadrados de territorio. ¿Qué hizo de alguna manera Rusia para poder hacer esto? Bueno, abrió 8 frentes simultáneos, rodeó a las fuerzas de la OTAN en Ucrania en varias tropas claves. Y esto, amigos, es un movimiento que no simplemente es táctico. 8 frentes al mismo tiempo nos habla de una planeación masiva en donde, imagínense, están rodeando, ya cerraron este cerco de las fuerzas de la OTAN en Ucrania, digamos, de los mercenarios de la OTAN y de los pocos soldados de la OTAN que quedan ya ahí, porque los reclutas se les acaban y de alguna forma los que quedan son mercenarios occidentales. Y ya vemos cómo toda esta ofensiva de 8 frentes, pues parece que tomó bastante por sorpresa a la OTAN y ya está redefiniendo por completo todas las líneas del conflicto. También, por cierto, que está mandando un mensaje muy fuerte, que Rusia evidentemente no está jugando a la defensiva y que está, digamos, ya de alguna forma pues pasando al ataque como no lo había hecho en mucho tiempo. Ya se habla, amigos, incluso para estos momentos, pues de alguna especie de cambio en el tablero en donde Rusia estaría buscando a toda costa, antes de que llegue Trump, cambiar todo el escenario en el Donbass. El Donbass llevaba años siendo, digamos, el epicentro de esta lucha. Estaba la OTAN poniendo todas sus defensas ahí y entonces Rusia no podía avanzar. ¿Por qué? Ahora sabemos que el verdadero motivo por el que no avanzaban y por lo que le preocupaba tanto a Ucrania y pero sobre todo a la OTAN es por el litio que hay en el Donbass, que es la mayor reserva de litio de la que dispone la OTAN en el mundo. Ahora ya vemos cómo toda esta escalada, que no se había visto, por cierto, desde que comenzó recién la guerra en Ucrania, pues ha cambiado todo el campo. Ya vemos ciudades estratégicas, se las voy nombrando ahorita y les voy a decir lo que ha pasado en estos 8 frentes, pero brevemente vemos ya un cambio en el discurso en Pokrovsk, vemos una ofensiva brutal en Kurakovo. Esta semana también vimos otra ofensiva en Velikaya Novoselka. Esa ofensiva ya está al borde del colapso para las líneas de defensa de la OTAN, ya prácticamente se dieron. Es cuestión de horas, pues ya de alguna forma sería también imposible que la OTAN pudiera mantener esas líneas defensivas para Ucrania. Y no es solamente este avance territorial, amigos, ya también lo que se está viendo es señal de alarma para Occidente, porque hablamos de la velocidad con la que de alguna forma las tropas rusas han avanzado, con las que estas líneas defensivas que Ucrania tardaron meses en poder construir, miles de millones de dólares que invirtió la OTAN para construir estas trincheras, estas líneas defensivas, y ahora se están cayendo en días. En términos militares, amigos, pues y también en términos cotidianos, es un verdadero desastre. La OTAN por eso está viendo esto con muchísima preocupación. Claro que están en shock. Digo, no sería para menos ver cómo pues están viendo cómo se caen todas sus defensas y cómo también se caen no solamente sus defensas, sino el discurso que nos habían vendido. El discurso de que el conflicto en el Donbass estaba atascado, de que las líneas defensivas de Ucrania pues no se podían romper aquí. Eso ya se cayó. Y ahora pues la OTAN está viendo todo esto con mucha alarma.
claro, no habría de ser de otra forma. Cada kilómetro que Rusia está recuperando, pues no solamente tiene un impacto militar enorme, también tiene un impacto político brutal. Por eso alguien me decía aquí en el chat que mientras tengo un ojo a la cámara y otro al garabato, pero alguien decía en el chat, no bien acababa de ver el en vivo de la mañana de los drones y ya me salté este. Bueno, tiene mucho que ver esto, amigos. Lo de los drones en Nueva York y esta amenaza al cielo estadounidense es un distractor para que no veamos la narrativa que se les acaba de caer en el frente ucraniano de esa supuesta invencibilidad de la OTAN, en donde estamos ya observando una Ucrania que Occidente pues promovió desde el inicio del conflicto, que la fundaron con miles de millones de dólares. Y pues lo peor es que para Kiev y también para sus aliados, todos estos movimientos están no nada más rompiendo con todo el suministro de armas, ya el apoyo logístico en el Donbass es insostenible, sino que la cereza del pastel de todo esto es que las fuerzas rusas, pues, de alguna forma u otra, lograron sorpresivamente rodearlos por 8 frentes, comenzando por este, y es una estrategia que es sumamente desgastante. No tienen ya cómo romper ese cerco. Ya vemos esta coordinación de eficiencia que está dejando sin aliento incluso hasta los analistas militares más prooccidentales que existen. El Donbass ya se está volviendo a este punto, amigos, algo insostenible para Occidente. El costo de recuperar el Donbass a partir de estos momentos vale más de lo que cuesta el Donbass en sí. Y miren que hay miles de millones de dólares en reservas de litio, pero es que aquí está también un punto clave de todo esto, porque lo que pasa en el Donbass, pues no se queda en el Donbass, no es como Las Vegas. Esto, amigos, tiene ya una factura que le está pasando a Occidente y también a las relaciones con Rusia, porque si la OTAN de alguna manera no está encontrando la forma de frenar los avances de Rusia, pues el mensaje que Moscú está enviando al mundo es muy claro y peligroso para la OTAN. ¿Cuál es? Adivinen en el chat. Rusia puede vencer a la OTAN y es una narrativa que Occidente y los medios tradicionales de información no quieren que digamos. Es una narrativa peligrosa. Leer este tipo de notas, amigos, es peligrosísimo para la OTAN y para CNN y D&W, así de simple, porque nos muestra una versión que no es aceptable para ellos. Así de simple. Y ya todo esto, amigos, está cambiando todas las reglas del juego de la guerra en Ucrania, porque para la OTAN este es un juego que se salió de control. Y se salió de control también geopolíticamente hablando. Miren, vamos a arrancar con lo que vimos que pasó en Kursk. Hablábamos, por cierto, esta semana de cómo las fuerzas de Kim Jong-un lanzaron una ofensiva brutal. No dejaron un solo sobreviviente, no tomaron prisioneros, arrasaron con todas las tropas de la OTAN, mercenarios de la OTAN que están ahí desplegados o estaban, y pues los rusos de alguna manera hacen esta mancuerna que no veíamos, barren por completo la zona. Esto no se veía, por cierto, desde, digamos que lo más comparable de lo que vimos esta semana en Kursk habrá sido Mariupol en el 2022. Algo igualito hicieron. ¿Qué pasó? ¿Cómo conquistaron Mariupol? Pues los rusos hicieron este famoso cerco a todas las fuerzas prooccidentales en la región, sobre todo en esta zona de Olgovskaya, y pues a partir de ahí cambió todo. Encerraron a las tropas enemigas, les cortaron todos los suministros, los aislaron, los dejaron sin opciones reales de maniobra y se dieron. Se dieron. Ahora no nada más lo estamos viendo aquí. Después de Mariupol la replicaron en Kursk. Están atrapados. Por eso Blinken está tan molesto. No es tanto por el hecho de la alianza Rusia-Corea del Norte. Es porque a los que van a acribillar, que no nos pueden decir eso, son soldados encubiertos mercenarios de la OTAN. Y entonces, por supuesto que esto duele a Occidente. El mismo Putin, de hecho, habría salido hace unos días, el 24 de octubre para ser exactos, a confirmar esto. Unos días antes, el 20 de octubre, ya toda la zona había estado bajo control ruso. 4 días después lo confirmaba Putin. ¿Cómo se ve ahora esto? Bueno, amigos, pues la situación es bastante complicada para la OTAN en Kursk. Los ucranianos no solamente han dejado de lanzar reservas aquí, porque claro, perder Kursk va a ser un golpe enorme para la OTAN y para Biden,
porque para ellos este es, digamos, la carta más impactante que tienen de decir, bueno, sí, perdimos el Donbass, pero ¿qué tal que les invadimos suelo ruso? En México tenemos un dicho para esto. ¿Saben cuál es? Quedarse como el perro de las dos tortas. Y eso es algo que no quiere ver Occidente. Y si pierden Kursk, se van a quedar como el perro de las dos tortas. ¿Y qué cuentas va a rendir para finalizar y justificar esta guerra a la administración Biden? Y luego pues hay muchos rumores sobre cómo hicieron estas tropas norcoreanas para barrer con los mercenarios de la OTAN en esta zona muy específica de Kursk de la que hablábamos esta semana, que hicieron su gran debut las tropas de Kim Jong-un y vaya de qué manera. Bueno, pero este es nada más el Donbass. Luego vean el desastre de lo que pasó. Esto es nada más hablando de Kursk, pero vean el desastre de lo que pasó en Kursk, específicamente en esta región de Pokrovsk, que pues es un lugar muy, muy importante, no nada más porque es enorme, también es la segunda aglomeración urbana más grande que tiene pues toda la región del Donbass. Hasta este momento sigue bajo control ucraniano, pero eso no va a sostenerse por mucho tiempo porque las tropas rusas están avanzando, los han cercado, igual como hicieron en Mariupol, igual como hicieron esta semana en Kursk. Mucho antes de la guerra, en esta región vivían alrededor de 200,000 personas. Ahora, amigos, la ciudad es prácticamente un campo de batalla, ya solamente quedan militares. Rusia ha estado avanzando muchísimo en esta zona, sobre todo desde el verano. Acaban de tomar Novorogodovka, hubo muy poca resistencia, prácticamente salieron corriendo los ucranianos, porque pues ¿a qué se quedaban? ¿Se acuerdan cómo cayó Selidovo? Ya hablábamos de eso hace unas semanas también. Bueno, y se acuerdan que decíamos en ese momento en el podcast que después de Selidovo iban a seguir avanzando, pues resulta que están a menos de 10 kilómetros ya del sur de Pokrovsk. Entonces, aquí es donde entra un dato interesante, amigos, de la misma estrategia militar de cercarlos por todos lados hasta que cedan. No tienen por dónde escapar. Ya en esta región de Selidovo, que sigue Pokrovsk, el avance de Rusia, pues lo están haciendo precisamente por las vías del tren. Eso no es una casualidad. No es que se vayan caminando como cuando éramos niños, ¿no? Por la vía del tren, no. No lo hacen por eso, lo hacen porque están controlando las vías terrestres y las vías férreas, pues, que son las que de alguna manera le permitían a Ucrania y a la OTAN, pues, llevar todas las tropas, armas, suministros y reservas hasta esta región. ¿Saben qué va a pasar? Que ahora sin tren y sin ninguna otra vía terrestre para poder accesar, pues, solamente hay un destino para las tropas que quedan ahí. En las últimas semanas ya lo vimos, las fuerzas rusas rompieron todas las líneas defensivas ucranianas, sobre todo cerca de esta región. Ya se están acercando cada vez más. ¿Qué está haciendo Ucrania? Está evacuando a los civiles, están cortando todo el suministro de gas y electricidad en un intento pues muy desesperado de alguna forma decir, ya sé que Rusia se va a quedar con el control de esto, pero al menos que no tengan gas ni energía para calentarse. Entonces están autosaboteando sus propias ciudades. Están sacando a la gente, ya casi están dando por hecho que esas ciudades ya no van a ser suyas y están bombardeando sus propias líneas eléctricas y de gas para que de alguna manera sea un invierno duro para los rusos. Es una estrategia, por cierto, que ya habíamos visto también del lado ruso, sobre todo desde el tiempo de la URSS. Pero la pregunta es, amigos, si van a poder aguantar haciendo esto de alguna manera ceder territorio a ese costo. No nada más es aquí. Ahora vamos a ver lo que pasó en Kurakovo. Siguiente frente, lo mismo que pasó, se repite la historia. Desde hace 2 meses comenzamos a ver cómo, y lo dijimos también en el podcast, cayó Ugledar. Después de Ugledar avanzaron hacia varios frentes, los volvieron a rodear, se fueron hacia el embalse, tomaron esta línea del frente que se llama Ostroye-Ostrakovske y desde ahí tomaron el sur. El mismo movimiento básicamente. Amigos, ahora que lo estamos diciendo aquí es como un copia y pega. La cosa es, los están rodeando por todos los flancos. ¿Cómo no sabe la OTAN que esto pasa? ¿Cómo Ucrania no puede evitar esto? No es que no quieran, amigos. Es que no pueden. Ya a estas alturas están totalmente rebasados.
Y esto pues ya está causándoles muchísimos reveses en el campo de batalla de todo el Donbass. Miren nada más en esta zona que está aquí hablándose ya de la toma de 1,200 kilómetros cuadrados, que es la que tiene esta zona, comparado con Avdiivka, por ejemplo, o Bakhmut. Esa es una región enorme la que podría estar bajo control ruso en los próximos días. Imagínense, 1,200 metros cuadrados más adicionados al control ruso. Por eso ya estaríamos hablando de que la caída de esta región pues sería un golpe brutal para la OTAN. Hay varias estrategias aquí que estamos viendo en donde se está perdiendo terreno occidental para Kurakovo, que va a caer en cuestión de días. Eso, miren, le vamos a poner un pin a esto. Seguramente lo vamos a rescatar. En unos días vamos a volver a hablar de Kurakovo porque Kurakovo va a caer. A mí digo, no sé, a menos que un milagro lo salve. Otro frente más que va a caer en los próximos días. Es que es brutal este avance, ¿eh? Velikaya Novoselka. Grábense bien este flanco, amigos. Velikaya Novoselka. Aquí es donde ya la OTAN pues lanzó uno de sus contraataques más importantes del verano pasado. Se decía que iba a hacer ceder a las tropas rusas, que los iban a expulsar de la región. ¿Qué pasó? Ya después nos perdimos, ¿no? Todos escuchamos esa nota de la contraofensiva y eso, pero ya después no volvimos a escuchar nada. Miren, les voy a contar la historia completa. Avanzan los ucranianos, bueno, mejor dicho, las tropas de la OTAN, avanzan 6 kilómetros en 4 meses en total, y los rusos avanzan 20 kilómetros, nada más en el último mes. O sea, imagínense, una contraofensiva que se cacareó como a más no poder, como propaganda, que costó miles de millones de dólares, que coordinó la OTAN y planeó para avanzar 6 kilómetros en todos esos meses. Y ahora por el otro bando estamos viendo cómo Rusia toma 20 kilómetros nada más en lo que va del último mes. 20 kilómetros. Entonces, aplican esta estrategia que ya les ha funcionado bastante, que por alguna razón la OTAN no para y Ucrania menos. ¿Qué es esta estrategia rusa que estamos viendo de copia y pega y les está funcionando de forma implacable? Flanqueo, cerco y presión constante. La misma. El mismo esquema de Mariupol lo estamos viendo en estas nuevas adiciones rusas de los últimos meses. Ahora, ¿por qué no lo impide la OTAN? Miren, el gran problema para Ucrania, y no lo quieren reconocer, es que siguen aferrándose a posiciones que son insostenibles. No van a poder ya, es demasiado tarde. Duele decirlo para los ucranianos, duele para la OTAN aceptar esa realidad, pero esto les está costando carísimo, amigos. No solamente hablo de dinero, hablo por supuesto de reservistas. Para reforzar toda esta zona, imagínense nada más, se ha enviado una brigada mecanizada de reserva de las últimas que tiene Ucrania, pero el gran problema es que los rusos siguen presionando por el norte, ya los tienen flanqueados por el este y todas las líneas están cediendo poco a poco. ¿Qué es lo que está pasando? Que los pocos, recursos que tienen, las últimas brigadas mecanizadas de las que disponen, las están perdiendo. Y ya estamos viendo entonces cómo esto es un cambio en toda la dinámica del Donbass. El Donbass, amigos, está prácticamente perdido ya en estos momentos para la OTAN. El problema, a la OTAN le importa muy poco el Donbass. El problema es el litio que hay en el Donbass, que ya estaba vendido para Europa, que Zelensky se los malbarató y pues los estafó, porque ahora el Donbass no va a ser ucraniano y lo caído, caído, como decimos en México, ¿no? Ucrania, de alguna forma, está viendo perder toda la riqueza que tenían en esta región y ahora parece pues que Rusia está retomando el control no solo territorial, también el control estratégico. Fíjense que leía yo una nota, por cierto, esta mañana de cómo está tan desesperado Zelensky, pero de una forma imprudente, en donde se reporta en varios medios de comunicación que Zelensky le niega aceptar una llamada a Viktor Orbán, al ministro húngaro. Entonces, ¿qué clase de presidente se niega a tomarle la llamada a un país miembro de la OTAN, aliado suyo, cierto, cercano a Trump, pero no por eso deja de ser occidental?
que es de los pocos mediadores que tiene entre Putin y Trump para poder hablar de paz. Lo que pasa es que Zelensky sabe que está perdido. Y no nada más él, también el Donbass. Y ahí están apuros porque el Donbass ya lo había vendido. Es como si vendes un carro y te dicen que vienen a recogerlo mañana y te lo roban en la noche. Ese carro ya no es suyo. ¿Qué va a entregar? ¿Hasta dónde va a llegar esta desesperación, digamos? Y también Zelensky sigue órdenes. No le toma la llamada a Orbán porque antes de contestar una llamada, Zelensky pide la autorización de sus superiores para saber si contesta o no. Y no necesariamente es la OTAN. Por un lado está la administración entrante de Trump y por la otra está la de Biden, que pues cada día le falta menos para dejarse. Y parece que Zelensky cede más al discurso de Biden que a lo que sabe que se le viene con Trump, que es su fin. Es su fin. Y claro, pues esto no nada más es el fin militar de Zelensky, también tiene un fin de recursos para Europa y es algo que no les está gustando. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.